doy un saludo muy especial a usted, al señor ministro de Hacienda, a los voceros de los distintos partidos, a todos los compañeros del Senado, a toda la teleaudiencia que nos acompaña en este momento en esta plenaria. Indudablemente se han tomado unas decisiones importantes por parte del Gobierno Nacional que tenemos que reconocer. Se ha hecho un gran esfuerzo para poder resolver una situación que no estaba planeada ni considerada nunca por ningún país en el mundo. Y reaccionar frente a esto, pues obviamente es todo un reto y un desafío, y quiero animar al Gobierno Nacional a seguirlo haciendo. Las medidas, obviamente, que se tienen que seguir tomando implican decisiones de forma muy importantes y de fondo. Una de forma que consideramos como partido Colombia Justa Libres es que sea el Estado directamente atendiendo la crisis en la atención del agricultor, del pequeño agricultor, del mediano agricultor, de las MIPYMES, del trabajador independiente y de todos los grupos poblacionales, que se haga de forma directa. Porque la intermediación de actores que tienen otros intereses de carácter rentista, como son los bancos, que uno comprende, ellos tienen un negocio y no podemos aspirar que quien tenga un negocio pues tenga un ánimo solidario que se demanda ahora. Y por eso el Estado le invitamos a que lo haga de manera directa. Hay unas cosas de fondo, digamos, en esas circunstancias. Hay 3 grupos poblacionales que tenemos que proteger y cuidar. Y en esto tengo que reconocer una lectura de diferentes autores, pero yo quiero reconocer uno de un colega mío, y es el del senador David Barguil, del Partido Conservador, quien en un reportaje reciente nos hace caer en cuenta el peligro que tenemos en Colombia de que los pequeños, los medianos empresarios, los pequeños y medianos propietarios queden en manos de los grandes capitales, queden en manos de muy pocos. Y obviamente frente a eso, ya nuestra propuesta como partido es la necesidad, señor ministro, de generar al menos 3 fondos de trabajo, 3 fondos solidarios con las respectivas mesas técnicas de trabajo, donde confluya no solamente el gobierno, sino la sociedad civil y representantes de los gremios que correspondan. Un fondo solidario que proteja las MIPYMES, donde obviamente se garantice que en este proceso no se perderán las MIPYMES y no sean absorbidas por esos grandes capitales. Donde haya una fuente de financiación clara, como por ejemplo el 4 por 1000 que un día sirvió para librar a los bancos, que ese 4 por 1000 ahora sea tomado como fuente de financiación para ese fondo solidario de las MIPYMES. Qué importante considerar que en ese sentido también haya un fondo solidario para los pequeños y los medianos agricultores en Colombia, donde no simplemente nos digan, como nos dijeron en días pasados, que se había atendido una cantidad de créditos que es irrisorio frente a la cantidad de pequeños y medianos agricultores y de familias campesinas que obviamente no tendrán acceso. Aquí no salimos diciendo cantidades, aquí lo que tenemos es que dar garantía de cobertura total al pequeño y mediano agricultor. Y eso no se hace de un solo decreto, se requiere, repito, una mesa técnica, una mesa de concertación con la sociedad civil, con los gremios correspondientes y con el gobierno nacional, con el acompañamiento obviamente del Congreso de la República. Pero también se requiere un fondo solidario y una mesa de trabajo con los propietarios en Colombia. No puede ser, y aquí tenemos una propuesta como Colombia Justa Libres también, y es que la ejecución de hipotecas en Colombia se aplace como mínimo entre 3 a 5 años. La ejecución hipotecaria en Colombia tiene que tener esa atención para evitar precisamente que los grandes capitales o el sistema financiero se quede con el patrimonio de los colombianos que en estratos 1, 2, 3, 4, inclusive 5 y 6 con tanto esfuerzo lo han logrado tener y por efecto de la pandemia no pueden perder su patrimonio. Se requiere ese fondo solidario para los propietarios pequeños y medianos en Colombia, señor ministro, y le repito, donde se garantice que la ejecución de hipotecas se aplace de 3 a 5 años para garantizar que la propiedad privada no tenga ese problema ni ese impacto de concentración de la propiedad y concentración de riqueza en algunos pocos. Paso a mi participación final como vocero
compartiéndole algunas sugerencias del corto, mediano y largo plazo en esta crisis que estamos viviendo. En el corto plazo consideramos, ministro, muy importante la necesidad de la inyección del dinero, de flujo de dinero por parte del Banco de la República. Se requiere, se necesita ese apoyo del Banco de la República en este momento, en estas situaciones tan difíciles. Igual considerar y analizar la monetización de algunas reservas internacionales del país. Sabemos, y ahí volvemos a insistir como partido, que la manera como las evaluadoras de riesgo consideran el riesgo de los países tiene que ser revisado. No puede ser que a las evaluadoras de riesgo y las organismos multilaterales sigan considerando los mismos factores cuando estamos en tiempos de crisis. Se requiere poder resolver ese problema para que nosotros mismos los colombianos, con nuestras propias reservas, al menos con parte de ellas, podamos financiar las propuestas que estamos haciendo en este momento. Usted ha avanzado mucho, ministro, en los temas del reenfoque de las regalías. Ese es un tema que hay que seguirlo trabajando para poder tener un tema de financiación de corto plazo. De mediano plazo consideramos importante, ministro, le agradezco su consideración a lo siguiente: el margen de intermediación de los bancos entre la tasa de captación y la tasa de colocación debe ser revisada. No estamos en estos momentos para que nos sigan captando, a pesar de que el Banco de la República bajó las tasas, el margen de intervención sigue igual de caro. Al menos en un 60% debe ser reducida la tasa de usura para poder garantizar que la población y la economía de mercado se pueda reactivar más fácil que con las tasas de intermediación tan altas que tienen hoy en día. La eliminación del IVA, ministro, es importante considerarlo prontamente. Pasar el IVA del 19% a un impuesto de consumo de máximo el 8% nos ayudaría a reactivar la economía de mercado. Es una propuesta que nuestro partido, y sabemos que otros partidos también lo han hecho históricamente, y hoy también muchos partidos acompañan esta propuesta. Y por último, la necesidad de revisar algunos beneficios que tienen algunos capitales golondrina que vienen a Colombia que no pagan ninguna clase de impuesto. Es necesario que al menos el 0.5%, al menos el 5%, perdón, de lo que ganan esos capitales golondrinas en Colombia paguen impuestos. Nosotros necesitamos revisar los tratados de libre comercio para poder proteger vía arancel nuestros productos, pero también disminuir los aranceles de los insumos, en especial la parte agrícola. Los TLC hay que revisarlos, no podemos seguir con las mismas circunstancias, sobre todo porque Colombia debe ser para los colombianos y es lo que nuestro partido considera. En esas instancias, ministro, cuente con todo nuestro acompañamiento para seguir explorando soluciones, porque eso es un trabajo en equipo que merece más que protagonismo político, una solidaridad y unidad nacional de todos para poder seguir adelante de esas circunstancias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.